El ensayo es un tipo de prosa que expresa, analiza, interpreta o evalúa un tema. Si bien es cierto, escritores latinos como Cicerón, Séneca y Plutarco pueden considerarse sus precursores, fue de la mano del escritor francés Michel de Montaigne que se configuraron las características del ensayo como la manifestación literaria que conocemos en la actualidad. Hoy en Recursos para Aprender, el ensayo en la literatura contemporánea peruana. Durante la literatura vanguardista que surgió en el transcurso de la primera parte del siglo XX en el Perú, se cultivaron tanto la poesía, con autores como César Vallejo, Carlos Oquendo de Amat y Martín Adán, y también la narrativa, de la mano de José María Arguedas, Enrique López Albujar y Ciro Alegría. En este convulso contexto sociocultural, también surgieron pensadores que dedicaron sus esfuerzos intelectuales al análisis de la realidad peruana a través del ensayo. Los ensayistas de esta etapa histórica y literaria eligieron el ensayo ya que puede abordar una temática diversa, tanto en el plano humanístico, filosófico, sociológico, histórico o científico. Además, presenta una triple intencionalidad: persuasiva, expresiva y estética. Usualmente se utiliza la lengua culta o formal y su estructura es flexible, pero debe orientarse bajo el formato de introducción, desarrollo y conclusión. En el ensayo se expone con originalidad y se valora un tema, pudiendo ser de extensión variada y adoptando diferentes tonos según el estilo y el propósito del autor. Algunas obras propias de esta etapa son los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana de José Carlos Mariátegui, ya que esta obra es en sí un ensayo sobre la evolución política e ideológica del Perú, además de una contribución a la crítica socialista de los problemas y la historia del Perú contemporáneo. En Perú, Problema y Posibilidad, de Jorge Basadre Groman, el autor propone entender nuestro país como una totalidad incoherente de sucesos históricos. Enmarca su discurso en un conjunto de contradicciones individuales y de alternativas viables. Mientras que en Ensayos Jurídicos y Filosóficos de José de la Riva Agüero se presenta una visión unitaria de variedad literaria del continente americano y su evolución en la historia. Recoge lo esencial y básico, lo que caracteriza a una época o escuela, lo que diferencia estéticamente a uno de otros y las características diferenciadoras de los escritores. Mientras que en la obra Nueva Historia de la Literatura Americana de Luis Alberto Sánchez se exhibe a un autor de rasgos humanistas, con una mentalidad abierta, pues presenta temas variados, tales como el budismo, el concepto del derecho y la libertad de enseñanza. Asimismo, comprende discursos de Riva Agüero que reflejan su estrecha vinculación con la Pontificia Universidad Católica del Perú. José Carlos Mariátegui nació en Moquegua en 1894 en el seno de una familia modesta. Cuando su familia se instaló en la ciudad de Lima, José del Carmen Eliseo cambió su nombre por el de José Carlos. En Huacho, sufrió un accidente que dañó de forma permanente su rodilla izquierda, dejándolo cojo, lo que lo obligó a abandonar sus estudios escolares. Tuvo una formación autodidacta, apoyado por su madre y su hermana mayor. Desde los 14 años, se dedicó al periodismo, trabajando en La Prensa y El Tiempo.
Fue amigo de Abraham Valdelomar. Mientras que en 1918 Mariátegui se adhirió al socialismo y viajó por Europa para nutrir sus ideales políticos. En 1926 fundó la revista Amauta, considerada la más importante y paradigmática del siglo XX. Luego fundó el Partido Comunista Peruano y la CGTP en 1929. Dentro de las obras ensayísticas más importantes de Mariátegui encontramos Peruanicemos al Perú en 1924, La escena contemporánea, escrito en 1925, Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana en 1928, La defensa del marxismo en 1934 y El artista y la época en 1959. Sin embargo, es su obra Los 7 ensayos de la realidad peruana en donde Mariátegui encara los problemas nacionales de perentoria solución, a través de un análisis penetrante y crítico, con una prosa sobria y nítida y un estilo sencillo y claro. En este escrito, José Carlos Mariátegui intenta una reevaluación de nuestra realidad. Su contenido esencial mantiene plena vigencia y vigor: el problema del indio, el regionalismo y el centralismo, el problema educacional, entre otros, los cuales son tratados con gran conocimiento, mística y profundidad. En su etapa lírica, su obra se refiere a la pobreza en que vive, su enfermedad y su orfandad, en tanto que en su etapa periodística se encuentra relacionada principalmente con la fundación del diario La Razón. En su etapa social, discute las ideas de Karl Marx y Vladimir Lenin y se aboca a la lucha por los derechos de la clase obrera. Posteriormente, en su etapa socialista, funda la CGTP y expresa sus ideas políticas. Su estilo es directo, de frases breves e incisivas, sin titubeos ni rodeos, proponiendo un socialismo indoamericano para incorporar al indígena en el proceso nacional. Hasta aquí el video del ensayo en la literatura contemporánea peruana. Yo soy Jorge y nos vemos en el próximo video.